Muy bien, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Zafra, yo soy el gerente para startups de Amazon Web Services en Colombia. Y bueno, tengo el gusto de ser el moderador de este panel, el panel en donde tocaremos un tema bien interesante que son los efectos del COVID en el ecosistema de emprendimiento en Latinoamérica. Es un tema que me parece realmente apasionante porque hemos visto de todo, pero principalmente un impulso en términos de cantidad de deals que se han dirigido hacia el ecosistema, en nuevos emprendedores también que han crecido a ritmos muy acelerados, algunos también que se han visto afectados, pero también con pivots impresionantes, expansiones, rondas de inversión, a pesar de que ha sido un año de crisis en la economía a nivel global, hemos percibido una dinámica bien distinta y bien movida en el capital o en el ecosistema de emprendimiento y de startups en Latinoamérica. Entonces, muy feliz de estar acá y bueno, de contar también con unos panelistas de lujo. Entonces, si quieren, empecemos por presentarnos. Empecemos por ti, Ana. Cuéntanos quién eres, qué haces y también qué hace Aflore. Gracias a Sergio y a Colcapital por la invitación y a Sebastián y a Miguel. Mi nombre es Ana María Barrera y yo soy CEO y cofundadora de Aflore. Aflore es una fintech donde nos enfocamos en hemos creado un nuevo canal de distribución de servicios financieros muy enfocados en las personas que están subbancarizadas. En específico en Colombia nos enfocamos en personas de estratos 2, parte del 3, que típicamente no tienen mucha relación con la banca tradicional. Yo le digo que es un nuevo canal porque lo que hemos creado es lo que nosotros llamamos una comunidad de consejeros financieros informales. Son personas que tienen su ocupación en el día a día en sus barrios, ¿no? El tendero de la esquina, el panadero, la señora que cuida a los niños, y que a través de nuestra tecnología, una app en sus celulares, pueden ofrecer créditos y seguros a las personas de su entorno cercano. Imagínense que es así como existen las empresas de venta por catálogo. Imagínense que esto es una empresa de venta por catálogo de servicios financieros. Y lo que buscamos es precisamente la inclusión financiera de esta población que no tiene fácil acceso. Buenísimo, Ana, muchas gracias. Ya entraremos como un poquito más de detalles de cómo influyó el COVID con el ecosistema fintech, que me parece como un tema bien interesante. Digamos con Sebastián, cuéntanos quién eres y qué hace Pimbus. Bueno, ¿qué tal todos? Sebastián Jaramillo, exacto, soy el fundador de Pimbus.com. Pimbus realmente es una empresa que empezó hace 5 años con la misión de transformar el sector de transporte terrestre en Colombia. Hoy en día somos la principal canal de venta online de los tiquetes de bus. Tenemos un inventario pues muy grande, tenemos cerca de 80 empresas ahorita conectadas. Hemos vendido más de 2.5 millones de tiquetes de bus por internet y lo que buscamos es eso, es ser el canal online para la venta de tiquetes de bus. Ahorita estamos con Bus, un poco la misión que tenemos es realmente ser el canal de travel muy fuerte, digamos que en esos estratos, en la base de la pirámide. Pero sí, llevamos 5 años, hoy en día somos los líderes del mercado y ese es un poco como el overview. Súper, Sebastián, gracias. Y Miguel, tú cuéntanos quién eres, qué es Merkeo. Seguramente tendremos personas que posiblemente en la audiencia no sepan, pero bueno, está bueno también tener todo el contexto. Muchas gracias, Sergio. Yo soy Miguel McAllister, soy el cofundador y CEO de Merkeo. Merkeo es un supermercado online, o como a mí me gusta decirlo, un neomercado. Lo que básicamente hacemos es toda la infraestructura para poder entregarle el mercado a todos los hogares en este momento de Colombia y México al mejor precio, sin intermediarios y muy enfocado en absolutamente todos los niveles socioeconómicos. Entonces, Merkeo existe para poder masificar la compra de mercado por Internet y que no sea un lujo para pocos, sino pues una opción que la mayoría de la población latinoamericana pueda acceder. Esto lo hacemos a través de bodegas propias, entonces casi que como que reinventamos lo que es un supermercado. Entonces tenemos nuestras bodegas, aquí digamos que almacenamos los productos, la gente pide y hoy en día llegamos desde 10 minutos en adelante, dependiendo de dónde esté ubicado en la ciudad.
pero uno puede pedir y le llegan 10 minutos o 20 o 30 o hasta el otro día, pues depende también lo que uno quiera pagar por el servicio. Eso es, y pues muy contentos de estar aquí, muchas gracias. Obviamente mucho que contar con todo el tema de la pandemia, esta es una de las industrias que más se ha acelerado, entonces, pues bueno, gracias por Super, Miguel. Gracias. Bueno, empecemos por hacer un overview como de cómo llegábamos al año 2020, ¿no? Como que era un año 2019 en donde mucho se hablaba de crecimiento en el ecosistema en general, no solo en Colombia, sino posiblemente en Latinoamérica, con unas rondas de inversión impresionantes, con emprendedores creciendo a ritmos acelerados. Era un 2019 con récord también en monto de inversión y de inversiones de VCs en startups también. Y nos cae este 2020 que realmente nadie se lo esperaba y que causó distintas reacciones de acuerdo al modelo de negocio que tuviera cada uno, ¿no? Pero sin duda yo creo que el efecto no era esperado por ninguno y menos como de la magnitud de la crisis que podría decir que aún seguimos viviendo, ¿no? Entonces, si quieren, empecemos por ti, Ana. ¿Cómo crees que llegaba cómo llegó a Flore como a este momento? ¿Cómo era el 2019 para Flore y qué pasó apenas empezaron como a ver y a evidenciar como los efectos de la pandemia? Bueno, nosotros empezamos el 2020, o sea, habíamos terminado, creo que una de las cosas obviamente más importantes de una empresa donde nuestra principal, yo te dije que hacíamos varios servicios financieros, créditos y seguros, pero definitivamente el producto que, digamos, de donde recibimos la mayoría de nuestro ingreso son los créditos. Entonces habíamos, digamos, ya pasado toda la etapa de validación del modelo de negocio, ¿cierto? Con una empresa que ya lleva más de 5 años dando créditos, donde el modelo, digamos, sobre todo el modelo de riesgo muy probado, ¿no? En un ambiente de crédito normal, o en un mercado de crédito normal. Y eso nos había llevado, y eso fue un poco de suerte, la verdad, a que empezamos el 2020 con bastante avanzados en una ronda tanto de equity para escalar como una de deuda. Entonces, digamos que nos cogió el 2020 con letters of intent firmados, pero pues obviamente pues empezó la pandemia y pues la gran incógnita del mercado de crédito es cómo se van a comportar los portafolios de crédito, o sea, porque es un golpe fuerte para la economía en general, para los consumidores por supuesto, y donde la capacidad de pago podía verse seriamente afectada, ¿no? Entonces, los primeros meses de la situación eran de mucha incertidumbre, que quizás me estoy adelantando y ese es el siguiente paso que quieres, no sé, Sergio, pero digamos que empezamos el 2020, digamos, con buenas perspectivas en que veníamos creciendo bien, con un portafolio de crédito. De hecho, febrero del 2020 es el nivel de riesgo más bajo de Aflore, ¿no? Empezamos, digamos que bien preparados para lo que pudiera venir porque la cartera se venía comportando bastante bien y las cifras de crecimiento y la visibilidad de fondeo que teníamos para enfrentar lo desconocido, digamos. Claro. Buenísimo, Ana, gracias. Sebastián, y cuéntanos tú, ¿qué pasa con Pimbus? Veíamos como un crecimiento masivo en términos de turismo, de más personas viajando. Es un segmento que aún tiene muchísimo potencial, ¿no? Y justamente toma esto un poco desprevenido el modelo de negocio de Pimbus. Como cuéntanos cómo venían y cómo los tomó esos primeros meses de pandemia, como apenas el anuncio, ¿qué les pasó a ustedes por la cabeza? Como cuéntanos un poco como de esa reacción. Bueno, pues para Pimbus fue muy interesante porque si uno mira lo que tú dices de 2019, realmente exacto, el país estaba en un boom de turismo grande, nosotros al final digamos que tenemos diferentes canales de venta, nosotros agregamos la oferta de transporte terrestre, entonces aparte de tener nuestro canal propio que es la marca Pimbus.com, también le distribuimos el inventario a casi 150 agencias de viajes, entonces estaba todo el boom también de esos canales que se enfocaban en el exterior, que estaban vendiendo pues mucho, digamos que para el turista, digamos que pues que estaba viniendo acá al internacional. Nosotros pues también arrancamos 2020 pues con una muy buena perspectiva. Es interesante, digamos que ya entrando un poquito en lo de la pandemia, porque al final del día nosotros lo que estábamos haciendo es transformando un sector muy grande. No sé quién está familiarizado con el sector de transporte intermunicipal en Colombia, pero pues es un sector que vende 150 millones de tiquetes todos los años, es 7 veces el volumen en pasajeros del aéreo, es un sector que no mucha gente conoce,
pero es un sector pesado, complejo, informal, que lleva pues 50, 60 años, digamos que haciéndolo de una manera convencional. Entonces, pues al final del día la expectativa era muy buena, pero yo creo que un poco la pregunta que tenemos todos los emprendedores es este cambio, digamos que del offline hacia el online se va a dar, la pregunta es cuándo. Y todos nos la pasamos como viendo a ver qué tan acelerados se van a dar esos cambios. Entonces, pues al final del día nosotros siempre decíamos que el sector de transporte intermunicipal realmente, pues para que se dé un cambio tiene que haber algo de choque muy fuerte. Porque si ustedes se ponen a pensar, pues dar esos cambios, digamos que a nivel cultural, pues es difícil convencer a la gente de que cambie sus hábitos de consumo, o sea, es algo que requiere tiempo y requiere un montón de plata. Hay unos cambios estructurales en el sector que son muy rígidos, que también era difícil de ir transformando, y obviamente esos sectores tradicionales están totalmente, digamos que desconectados de la tecnología. Entonces, cuando uno miraba, digamos que lo que estaba pasando al final, pues, la perspectiva era muy buena, pero obviamente pues no venía creciendo al ritmo que uno quisiera como proyecto. Entonces, al final pega la pandemia, obviamente es un sector pues que se fue a cero, o sea, es difícil como explicarlo, y hoy en día cuando uno lo mira para atrás es una locura ver GMV cero, o sea, es una locura porque este sector se fue al menos 99%. Entonces, obviamente nos cogió ese golpe, fue difícil, obviamente, pues, todo, digamos que la perspectiva seguramente es chévere que esté este panel porque es opuesta, pues, por ejemplo, un mercado y esto es escenario de pánico versus escenario de capitalizar oportunidades. Entonces, pues, al final pega eso, yo creo que, sin entrar mucho en la pandemia para no adelantarme, pero yo creo que el cambio fue súper importante para el sector, ahí entrando, pues, a resumirles un poco, pues, pega, y lo interesante fue que cuando ya estaba el sector en cero, el país estaba totalmente cerrado, pero cuando empezaron a habilitar las ventas y los viajes de estos exceptuados, el sector se dio cuenta de que la única forma de vender tiquetes de bus era online, porque las taquillas estaban cerradas, no tenía sentido entrar a una terminal sin el tiquete comprado. Entonces, a raíz de este cambio fue muy interesante porque empresas que literalmente vendían el 8 o 10% por internet, entramos en una etapa pandemia donde estaban vendiendo el 85-90% de los tiquetes por internet. Entonces, fue muy interesante porque al final el mensaje que le caló al sector por fin es la única forma de reactivarse y de realmente salir adelante es teniendo canales digitales. Entonces, las empresas que no tenían canales digitales, pues este sector de 500 empresas empezaron a agilizar mucho eso. La necesidad de implementar tecnología, digamos que pasó de ser un nice to have a yo necesito tener implementación de tecnología. Entonces, como que al final los diferentes actores del sector, tanto empresas de transporte, terminales, los gremios y las empresas de tecnología como Pimbus, se unieron y obviamente pues le dieron un boom tecnológico al sector súper necesario. Entonces, pues una situación que pintaba supremamente drástica, obviamente con el tiempo se fue recuperando, y al final del día yo creo pues que era lo que necesitaban estos sectores tan grandes para realmente pues transformarse. Entonces, pues eventualmente los canales online van a salir más fortalecidos, pero pues durante ese proceso obviamente ya se imaginarán pues lo que uno como emprendedor vive, pero esa es como la historia súper corta. Buenísimo, Sebastián, gracias. Y Miguel, tú cuéntanos, así como decía Sebastián, es como la otra cara de la moneda, ¿no? Como de un escenario de pánico a un escenario de capitalizar oportunidades, pero muchas veces también la aceleración inesperada hace que también te enfrentes a una situación de riesgo que al final es no poder cumplir con ese aumento inesperado de la demanda de tu producto, ¿no? ¿Qué pasa con Merkeo? ¿Cómo llega Merkeo hacia la pandemia y cómo asumieron este evento en donde pues al final eran los canales digitales la única alternativa que teníamos muchos para poder abastecernos en nuestras casas? Cuéntanos un poquito como esa experiencia, cómo venían y cómo afrontan esos inicios de la pandemia. Pues la historia empieza como en enero. Yo empiezo a oír un poco sobre esto que está pasando en China y estaba un poco preocupado. Yo soy de los que me empecé a preocupar bastante temprano y dije, bueno, ¿qué pasa si esto se vuelve grave? Entonces no quería que, por ejemplo, nos cerraran nuestras bodegas por lo que estaba pasando, si no teníamos como las medidas sanitarias correctas. Entonces empezamos, digamos que lo primero fue, sin que hubiera pasado nada, empezamos a prepararnos, a comprar todos los insumos necesarios para poder operar en un estado, digamos, de emergencia. Y lo que fue impresionante es que en ese momento la gente se reía, era como, no, qué exagerado. Pero había mucha información, lo que pasa es que la gente no la veía. Cuando hacen el anuncio, más o menos en marzo, pues fue impresionante porque tal cual la gente no podía salir.
la gente igual tiene que comer, entonces básicamente todo el mundo se volcó a canales online para poder comprar pues, la leche, el pan, los huevos, que es lo básico, ¿no? Esto obviamente generó un crecimiento impresionante. Mucha gente que nunca hubiera pedido online le tocó probar. Y ese yo creo que fue el gran cambio, ¿no? Que ahorita les hablo un poquito de eso, pero de ahí en adelante lo que nos tocó empezar es ver cómo podemos escalar lo más rápido que pudiéramos. Y obviamente, pues si uno se pone a mirar, cuando uno aumenta, no sé, 5 veces la cantidad de pedidos de un día para otro, pues obviamente todo colapsa. Lo que le empezó a pasar a la gente es que le tocaba esperar 3 días para poder tener un mercado, lo cual obviamente pues increíble por la cantidad de demanda, pero pues el servicio tampoco era el que esperábamos dar. Luego empezó todo el tema de que se empezaron a acabar las cosas, pero no es como que se acabaron en el supermercado, se le acababan al proveedor. Las capacidades de producción pues no están hechas para dar un salto tan grande. Y esto empezó como a irrumpir absolutamente toda la cadena de suministro. Había gente pues que le daba miedo ir a trabajar, entonces empezar a tomar todo tipo de medidas para poder mantener las operaciones andando, pues fue un reto gigantesco. Me acuerdo, duramos algo así como 3 meses todos los días, como casi que toda la compañía reunida tratando de alinearnos de qué hacer, qué no hacer, cómo reaccionar a esto. Y pues el resultado para nosotros, afortunadamente, fue muy bueno. Crecimos muchísimo. Creo que la pandemia le ayudó al ecosistema a demostrar que funciona bien, ¿cierto? Que si uno pide online, pues funciona y no lo van a robar. Que hay buen servicio al cliente, que las cosas llegan, que definitivamente es una solución pues que en 10 años seguramente la mayoría de la población la va a usar. Entonces yo creo que a pesar de todo lo malo, creo que es algo que esta región necesitaba y es demostrarle a toda su población que necesitamos avanzar y que hay formas de avanzar, sea desde el manejo del cash o del efectivo, pues como, hey, preferimos no usarlo, o sea, dinero electrónico, e-commerce, y bueno, todos los servicios, digamos, que han crecido muchísimo, o formas de vida, como trabajo remoto o estudio remoto. Entonces, pues, volviendo un poquito a esa pregunta de cómo era el 2019 versus el 2020, pues yo creo que nos llegó una ola que Latinoamérica necesita. Desafortunadamente, yo soy de los que creo que en las crisis pues salen no solo muchas oportunidades, sino se genera un cambio que necesitamos. Latinoamérica no puede seguir como viene. Lo que pasó yo creo que es positivo, hace que la gente se ponga en modo de guerra y salga adelante y trate de hacer cosas nuevas. Y para esta región, pues definitivamente creo que el resultado en los próximos 5 años va a ser bueno. Gracias a una industria gigante y creciente pues, que es los negocios impulsados por tecnología. Entonces, de hecho, yo veo un poco como el resultado, y a los que les fue mal en tecnología, igual ahorita están mejor. Y los que les fue bien en el momento de tecnología, igual ahorita están mejor. Entonces, como que al final todo el tema o compañías relacionadas como al mundo tecnológico, al final les terminó yendo muy bien. Porque pues le demostraron a la gente que al final es mucho más cómodo hacer las cosas de esta manera que de la forma tradicional. Y bueno, creo que ese es como el gran resumen. Buenísimo, buenísimo, Miguel. Muchas gracias. Y creo que tocas un punto bien interesante también para ponerlo sobre la mesa. Y es ese trabajo que hacen los tres en términos de digitalización y democratización del acceso a tecnología para sus mercados respectivos, ¿no? Por un lado, tenemos a Flore, que permite acceso de bancarización a una población que tiene tasas mínimas de acceso como a estas oportunidades de créditos. Por otro lado, Pimbus, que está en un mercado también que es demasiado tradicional, en donde también hay una oportunidad gigante en ese sentido, porque son empresas de transporte que siguen atadas a esos canales de venta no digitales. Y por otro lado, Merkeo también, que a pesar de que es muy conocido ya como justamente los beneficios de adquisición de mercado a través de la aplicación, a través de canales en línea, igual es enfrentar también una enorme población, seguramente, y ya nos contarás un poco más, Miguel, seguramente el pie de gente que compra en línea su mercado a la que no sigue siendo todavía representando una enorme oportunidad en Latinoamérica
de personas que aún no acceden a la compra de mercado en línea por distintos motivos, pero seguramente la principal es un tema como de digitalización y también de un poco de educación digital, ¿no? Entonces, seguramente todo este tema de la pandemia los enfrentó más como a este desarrollo de personas completamente nuevas en tecnología que llegaban a su plataforma, a su servicio, a su aplicación. ¿Cómo recibieron ustedes esto? Y empezamos por ti, Ana, en especial temas de acceso al crédito, una población que se vio enormemente afectada porque muchas personas perdieron sus empleos, su capacidad de generación de recursos, iban al banco y pues evidentemente no iban a tener alternativas, seguramente algunos ya tenían créditos contigo, pero no todos. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivieron? ¿Y cómo siguen enfrentando esta situación desde Aflore para permitir al final democratizar el acceso a oportunidades financieras a una población, digamos que en condiciones de vulnerabilidad o en menores estratos? Sí, bueno, Sergio, te confieso que la primera reacción obviamente es una reacción de qué va a pasar, ¿no? Yo llevo muchos años en el sector financiero, no es la primera crisis que me toca. A mí, yo trabajaba en Lehman Brothers el día que se quebró, entonces digamos que una situación no es nueva, pero la magnitud y sobre todo el grado de incertidumbre es mucho más alto, digamos, de lo que yo viví en el 2008, ¿no? Porque la gran pregunta es, bueno, ¿te van a poder pagar tus clientes o no? Ese es todo tu activo, ¿no? Entonces nosotros lo primero que hicimos, sí, la verdad, fue tomar una decisión muy conservadora en ese sentido y cerramos la originación de créditos nuevos. Y dijimos, primero de todo, enfoquémonos 100% en nuestros clientes existentes, porque también la forma como salgamos de estas crisis de la mano con ellos, pues va a determinar cómo salimos de aquí adelante, en un portafolio relativamente sano, unos clientes que se hayan sentido soportados, etcétera. Entonces, paramos la originación de crédito los primeros 2-3 meses y nos enfocamos solamente en nuestra cartera habitual. Y estuvimos súper de cerca de los clientes. De hecho, me acuerdo mucho que la alcaldesa anunció la cuarentena total ese viernes por la noche y nosotros el sábado, todo el equipo de Aflore, y estoy hablando desde obviamente el call center hasta los desarrolladores, nos dedicamos cada uno con una lista a llamar cliente por cliente, a decirle, mire, fresco, el crédito de Aflore no se va a volver un dolor de cabeza para usted, entendemos su situación y vamos a trabajar juntos en ver cómo hacerla. Y la verdad eso fue súper importante, porque hoy en día, y eso significó dar alivios ese mismo sábado, ¿no? Decir, usted necesita un periodo de gracia, usted necesita pagar solo intereses, solo capital, ¿qué necesita? Y empezamos entonces el siguiente lunes, habiendo podido contactar, creo que en ese fin de semana logramos a contactar casi al 60% de nuestros clientes y digamos, ya normalizar dentro de lo posible la cartera. Y eso pues fue mirando en retrospectiva, eso nos ayudó mucho a todo lo que pasó de ahí en adelante, porque una vez le quitas ese estrés a los clientes, le quitas ese estrés al equipo, le quitas ese estrés a la cartera, pues te permite de ahí para adelante ir normalizando. Y es el siguiente punto que tú dices, Sergio, que es súper importante. Lo siguiente que pasa en el mercado es un mercado que, así como nosotros cerramos, todos los originadores de crédito cerraron. Entonces, también el poder salir relativamente rápido a volver a ser una alternativa de crédito, pues fue el siguiente paso muy importante. Mira que yo te decía que nuestro modelo de alguna manera era un poco híbrido, precisamente por esa razón que tú decías que nuestro demográfico, o sea, si bien la mayoría de las personas tienen un celular, piensa que devuélvete a febrero del año pasado y no mucha gente usaba el celular para servicios financieros, ¿no? Entonces, lo primero fue, ok, ¿cómo podemos acelerar ese cambio? Originalmente nuestros consejeros en su aplicación se reunían presencialmente con su potencial cliente, amigo, a hacer la solicitud de crédito a un cliente. Lo que hicimos fue, bueno, ¿cómo podemos acelerar que esa movida digital, sabiendo que el consejero tiene un rol importante en ser como esa persona que le da confianza, que le da tranquilidad, de cómo tener un crédito? Y entonces lo siguiente que hicimos fue acelerar ese proceso digital. Desarrollamos muy rápido, por ejemplo, la funcionalidad de que nuestros consejeros pudieran hacer todo el proceso vía WhatsApp con sus clientes. Entonces, la facilidad de que el consejero
extranjero, le mandaron un mensaje de WhatsApp, el cliente hiciera una solicitud de crédito vía WhatsApp y se la devolviera. Entonces, ese tipo de cosas aceleraron muchísimo la digitalización. Por ejemplo, a nuestros clientes, a pesar de que teníamos formas de que ellos pudieran cancelar sus créditos digitalmente, era cerca del 1% de nuestros clientes que de verdad lo usaban. O sea, la gente iba con su platica al baloto a pagar la cuota de su crédito de Aflore y nunca lo habían hecho digitalmente. En cuestión de, o sea, en mayo ya eso era, o sea, pasamos de marzo un 99% usando los canales, o sea, usando cash, y en mayo ya el 30% de los clientes lo hacía digital. Entonces, para nuestro demográfico es un proceso tremendo, ¿no? Y entonces, pues yo creo que ese manejo de la crisis que le dimos, ¿no? De una cartera tranquila, pues es lo que nos ha hecho que hoy, pues la cartera esté creciendo otra vez de manera súper importante, porque todavía hay sobre todo que el acceso al crédito sí que se volvió conservador. O sea, yo creo que todavía estamos lejos. Por ejemplo, la mayoría de nuestros clientes son informales, o sea, o derivan su ingreso de manera informal y la verdad es que pues casi nadie está prestando ahí, entonces el nosotros poder estar ahí es súper importante. Debo decir además que es un demográfico súper resiliente, porque sí es que es el verdadero, o sea, si nosotros tres nos reinventamos, no quiero decirles qué pasó allá afuera, ¿no? El señor cerró su tienda, vendió tapabocas un día, no sé qué, el otro nada, y hoy en día nuestra cartera pues está a niveles de riesgo muy positivos. O sea, ya la cartera que tenemos con alivios es una fracción, pasar de casi un 60% de la cartera con alivios en abril a tener una cartera que hoy en día menos del 2% de los clientes tienen un alivio. Entonces, mira la resiliencia de este demográfico. Entonces, pues el haber estado ahí para los clientes, el desarrollar las herramientas, acelerar ese proceso de digitalización, el estar dando crédito en un demográfico que nadie está, creo que han sido cosas súper importantes para acelerar este proceso de inclusión financiera en un momento en que este demográfico lo necesita tanto, ¿no? Porque precisamente lo que necesitan es cómo poder volver a arrancar. Claro, claro. Buenísimo, Ana. Muchísimas gracias por contar tu experiencia. Digamos contigo, Sebastián, ¿cómo percibieron en Pinbus también ese cambio en la percepción de la digitalización, ¿no? Ya nos contabas que es un reto enorme como esa transformación en la industria, las empresas de transportadoras que digamos que no han sido como no han adoptado tan rápidamente canales digitales, pero que hoy ya nos habías adelantado un poco que ya están empezando a vender en línea o a buscar estas alternativas de una forma mucho más acelerada, porque al final descubrieron que es una manera para mantener a flote sus ingresos. ¿Cómo lo vieron desde Pinbus esa digitalización, no solo como hacia la empresa transportadora, sino también al otro cliente, como al público en general, que usualmente como que compraba tiquetes directamente yendo hacia el terminal de transporte o hacia directamente a través de la empresa? ¿Cómo lo vieron y cuáles son las perspectivas de Pinbus desde esa perspectiva de la digitalización del mercado antes y después de la pandemia? Ok, bueno, hay varios puntos interesantes. Lo que están hablando todos, pues nosotros lo sentimos igualito. O sea, la cantidad de personas nuevas que adquirieron tiquetes online que nunca habían tenido experiencia comprando por internet es una locura. Nosotros sí que lo sentimos porque tiramos a los estratos más bajos. Entonces, ahí fue muy interesante como uno empieza a ver que de verdad mucha gente, pues obviamente están obligados en ese momento, pero que si uno como empresa le promete una experiencia de compra de verdad eficiente y si uno le presta un muy buen servicio, pues esa gente empieza cada vez, digamos, que a volverse más frecuente y un poco pues nuestro enfoque en este momento pues era eso. Nosotros al final, por más de que el sector estaba, digamos que cerrado, desde esa parte pues nos enfocamos mucho en prestar muy buen servicio. Obviamente los desafíos para nosotros a nivel operativo eran un dolor de cabeza, porque si ustedes se acuerdan lo que pasaba en esa época era Cali cerró, Medellín abrió, el Bucaramanga que a medias, que el otro que sí, que no. Entonces al final del día todos tenían excepciones distintas, habían unos que tenían otro, entonces pues operativamente fue un dolor de cabeza, pero digamos que pues la logramos sacar adelante y yo creo que esos clientes pues digamos que se vieron muy beneficiados también por conocer un nuevo canal online y por darse cuenta que la experiencia digamos que era muy buena, en muchos casos pues mejora la experiencia digamos que offline.
uno de los puntos importantes también, como que mirando el antes y después, es eso que tú dices, pues, de la bancarización. Digamos que nosotros a donde lo sentimos bastante fue con las famosas, pues, billeteras. Es decir, nosotros, pues, lo que vimos es que gran parte de los subsidios se entregaron por medio de estas billeteras, llámese DaviPlata, Nequi, Móvil Red, todas estas. Y fue interesante porque yo creo que gran parte de la bancarización se dio por ahí. O sea, había mucha gente que no tenía acceso al sistema financiero que empezó a involucrarse, digamos que con las billeteras. Fue interesante porque cuando nosotros integramos esas billeteras al ecosistema de Pinbus, entonces ya teníamos acceso a esa gente. O sea, para no ir más lejos, DaviPlata hoy estamos hablando, no sé, 12 millones de usuarios, Nequi estamos hablando casi 6. Entonces, era un universo de gente que ya tenía como el medio de pago. Entonces, pues para nosotros fue muy interesante y obviamente los resultados fueron muy positivos. Eso, digamos que del lado del usuario. Del lado de las empresas, pues es difícil porque obviamente cuando uno se pone en los zapatos de una empresa de estas, por decir, no sé qué tan familiarizados estén con el sector, pero uno mira un Bolivariano, un Copetrán, estas son empresas que venden 600.000 millones de pesos al año, o sea, no son empresas chiquitas, son monstruos grandes, pero ya lleva a cabo la transformación digital. Una empresa de estas es dificilísimo y sobre todo cuando estás contra el tiempo. Entonces, muchas de las empresas, pues ahí fue interesante, acudieron a nosotros a decir, ¿qué hago? ¿Cómo funciona? Entonces, digamos que Pinbus tiene, por ejemplo, una solución que les dimos a las empresas, el famoso White Label, marca blanca en domicilios, pues funciona muy bien en muchas categorías y es, usted no tiene canal digital, no se preocupe, utilice tecnología de Pinbus y empecemos a vender. Entonces, obviamente, pues la adopción, digamos que de esas marcas blancas, cuando Pinbus le da la tecnología, además Pinbus le está entregando muy buena tecnología porque es una muy buena experiencia de usuario a estas empresas empezaron a tener sus propios canales de venta. Lo lindo es que hoy en día con tecnología uno monta sus canales de venta rapidísimo. Entonces, pues empezaron, digamos que estas empresas a tener sus propios canales de venta que nunca lo habían tenido. Obviamente por detrás se vuelve es cómo hacen ellos los procesos sin tener tecnología para abordar eficientemente y todo eso. Entonces, pues Pinbus acabó también desarrollando un sistema interesante como para que ellas carguen, digamos que sus rutas y su inventario. Fue un proceso que todavía está empezando, si les soy honesto, obviamente pues lo interesante es como la aceleración que se dio, o sea, ahí si uno mira el gap del antes y después, yo creo que cualquiera de nosotros que está hablando es una locura, o sea, literalmente hasta ahorita es difícil de dimensionar cómo en qué va a acabar, que esa es la gran incertidumbre de este sector. Obviamente entre más afectado esté la categoría de travel, pues seguramente el cambio va a ser más hacia la digitalización y seguramente lo que estamos viendo es que este año pues se va a mantener así. Entonces, de cierto, uno hay veces piensa, puta, la cagada, pero por el otro lado dice, realmente estos hábitos se van a volver, digamos que la constante de aquí en adelante. Entonces, pues por ahí también lo vemos muy positivo. Y tal vez lo otro que vale la pena mencionar es que también cuando hay estos golpes tan fuertes y cuando la categoría de travel está en el piso, o sea, las agencias de viajes que uno ve y que yo creo que hemos conocido como las grandes agencias, pues yo dudo que vayan a volver a ser los monstruos que fueron. O sea, yo creo que el impacto es así de entrada. Pero al mismo tiempo, cuando tú estás desde la empresa de tecnología y ves las oportunidades que hay, pues las oportunidades están por todas partes. Entonces, lo lindo de que estos monstruos, por eso lo pongo el ejemplo de agencias de viajes, porque muchas son monstruos que no están digitalizados y que no tienen, digamos que los procesos. Entonces, ahí es interesante ver cómo esta transformación no solo afecta, digamos que la categoría de transporte terrestre, sino la categoría de travel en general. Y es también muy interesante ver cómo empresas pues, que están desde el lado de tecnología se van consolidando y van tomando, digamos que pues, van tomando esas oportunidades como Hoteles Allenda o como todas estas. Entonces es muy interesante porque a cabo de 2 años la categoría de travel va a ser totalmente distinta y estamos viendo esa transformación. Entonces, lo que te digo, de cierta forma siento que mucha gente se ve afectada y que esto no es el ideal, pero por otro lado también estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, que mirándolo desde el lente del ecosistema emprendedor y desde toda esta parte digital, pues es un cambio necesario y es tal vez lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces, pues ese es como un poco como lo vemos de ese lado. Buenísimo, Sebastián, muchas gracias. Miguel, cuéntanos tú también cómo percibiste esta aceleración en la digitalización, ¿no? Por un lado, desde la perspectiva de los proveedores de mercado, que seguramente, bueno, tuvieron que acudir cada vez más a canales digitales para hacer distribución en un entorno en donde las personas no podían ir a las grandes superficies, pero también, por otro lado, cómo enfrentaron también esa cantidad de usuarios nuevos que llegaron a Mercado, porque eso seguramente genera una cantidad de retos que posiblemente no estaban anticipando, ¿no? Y un poco cómo fue ese manejo de esa situación, que aprendieron como de todo este proceso. Bueno, pues en nuestro caso, digamos que el modelo Merkeo está pensado para escalar aceleradamente.
nosotros podemos abrir un nuevo centro de distribución, una bodega nueva, pues en solo 2 semanas, empezar a operarla, digamos, y desde ahí escalar, digamos, el volumen que puede llegar a vender. Entonces, pues obviamente llega esto, empezamos a escalar como locos, duplicamos la infraestructura que teníamos como en 3 meses. De hecho, una de las cosas pues más interesantes fue que como el Movistar Arena se usa para eventos y no se podía usar durante muchos meses, nos tomamos el Movistar Arena, lo volvimos una bodega, un merqueo, y desde ahí empezamos a operar para poder ampliar, digamos que nuestra capacidad en Bogotá. Entonces fue un proceso bastante interesante. A nosotros, otra vez, digamos que nos salió bien, creo que estamos preparados. Al final de cuentas, estamos en una categoría que crece bastante bien desde hace varios años. Entonces los modelos, digamos que están pensados para escalar. Obvio, no 5 veces de un día a otro, pero sí logramos, digamos que estabilizar y escalar rápidamente. Eso fue muy bueno. Y lo otro es, si uno mira, digamos que los números de estos negocios pues todavía son muy chiquitos. Em, por ejemplo, la venta de mercados por Internet versus la venta, o más bien sobre la venta total de consumo masivo en Latinoamérica y en Colombia específicamente es hoy del 1%. No es nada, ¿cierto? Lo mismo será, obviamente, en el caso de Pimbus, es exactamente lo mismo. O sea, la cantidad de mercado que tienen este tipo de soluciones es mínimo versus el potencial. Y pues ni hablar de servicios financieros. Entonces, yo creo que una de las cosas como más importantes y volviendo como ya a temas más grandes como de ecosistema en general es que, y tú lo decías al principio, es, bueno, hay mucha plata entrando en la región, muchas inversiones, muchos emprendimientos, es la era digital. Eh, lo que está pasando, que va a cambiar definitivamente Latinoamérica, es que en este momento hay mucho capital disponible para cambiar industrias. Hay talento. Hoy en día pasa que las mejores personas, en vez de irse a hacer una carrera en una gran empresa, esas personas quieren emprender, se quieren unir con 3 amigos, tener una misión, un propósito eh, y tratar de conquistar el mundo. Hay suficiente capital para esas personas, con lo cual estamos viendo emprendedores por todos lados tratando de cambiar cosas. Pero lo más importante es, se junta talento con las ganas, con una coyuntura y con muchísimo capital. Y eso lo que va a hacer es que veamos un crecimiento que nunca habíamos visto en la mayoría de estos sectores. Todos los días estamos viendo noticias de nuevos unicornios, de nuevas compañías gigantescas que se crean, la mayoría en e-commerce y en fintech, pues que al final esto es el sector, digamos, que reúne a nosotros tres en este momento. Y la respuesta a por qué está pasando eso es por eso. Mientras que el 1% del shares esté online y tengamos, no sé, 49 puntos por delante en los próximos 5 a 10 años, pues ¿quién no daría, no sé, no sé, 500 millones de dólares para que uno construya el próximo Da Vivienda? Eh, yo si los tuviera, los metería, porque sé que va a existir un nuevo Da Vivienda que se va a crear en los próximos años. Y eso nos lo demostró pues David Vélez en Brasil. O quién no daría lo mismo, 100 millones de dólares de pronto por hacer una solución de turismo para absolutamente todas las clases sociales. Entonces, hoy nos encontramos con gente que está dispuesta a poner ese capital y a creer en el sueño y tenemos las cifras para demostrar que eso está pasando, que se mantiene y que va a seguir pasando. Eso es lo más emocionante, yo creo que está pasando ahorita. Aparte de la pandemia, digamos que la pandemia llegó en un momento donde hay mucho capital, muchos emprendedores, un ecosistema construido, donde hay mucho know-how para hacer este tipo de compañías. Y eso pues va a cambiar Latinoamérica como la conocemos, estoy seguro.
Buenísimo, Miguel. Muy buena observación y me parece un muy buen conector también hacia la siguiente pregunta, hacia el siguiente tema, que es ¿cómo percibieron ustedes la relación con sus inversionistas? ¿No? Como que veníamos empezamos como a enfrentar la pandemia, negocios que estaban acelerándose, los de ustedes evidentemente pues enfrentaron distintas situaciones y retos, pero en general la perspectiva futuro desde mi visión es bastante positiva a largo plazo, precisamente por lo que menciona Miguel, ¿no? Estamos en una región en donde aún el potencial de digitalización es gigante, ¿no? De democratizar acceso a, como que aún sigue siendo inmenso, porque estamos viendo un crecimiento de la clase media que cada vez es más acelerado, que cada vez tiene una mayor oportunidad como de consumo, hay mayor acceso a tecnología, digitalización, estamos aumentando el acceso también del Internet en regiones aisladas en donde antes era algo imposible, hoy ya es una realidad y aún nos queda un margen gigante de crecimiento, ¿no? Y eso seguramente, o eso se ve reflejado justamente en la cantidad de nuevos emprendimientos, de crecimiento de las startups que ya venían creciendo, de la cantidad de capital que está llegando hacia el ecosistema de emprendimiento también. ¿Ustedes cómo lo vivieron desde una perspectiva de la relación con sus inversionistas y si tuvieron que acudir como a levantar una nueva ronda, bien fuera en consecuencia de la pandemia, de la nueva situación, cómo lo percibieron? ¿Hubo un cambio como en esa relación? ¿Cómo fue un poco ese journey bien, desde antes de la pandemia hasta hoy, desde una perspectiva de ustedes como emprendedores levantando capital? Empecemos por ti, Ana, si quieres contarnos un poquito. Yo creo que, o sea, es muy fácil mirarlo parados hoy, ¿no? Porque hoy hemos visto unas cosas súper locas, como decía Miguel, unas rondas enormes, un montón de plata entrando, pero parémonos en mitad de marzo del año pasado. Claro. Y el mismo pánico que sentíamos nosotros era la misma incertidumbre que sentía un inversionista, ¿no? O sea, todos estábamos enfrentados como a un grado de incertidumbre muy alto. Y yo creo que, pues para nosotros, desde mi perspectiva, fue cuando uno ve la importancia o lo que te devuelve el tener buenas relaciones, el tener siempre como una conversación súper abierta, súper sincera con tus inversionistas y yo siempre pienso que estoy como casi que en el día a día levantando una ronda hoy, la de mañana, ¿no? El tener como un amplio grupo de inversionistas con los que te mantienes en una constante relación, porque lo primero fue nuestros inversionistas existentes, o sea, que de verdad que el mayor apoyo, ¿no? O sea, la primera llamada en el teléfono, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Cómo la ves? ¿Qué necesitas? Mira, te aconsejo esto, lo otro, no sé qué. O sea, no sé, inversionistas que teníamos como nosotros, pues somos de lending, ¿no? Inversionistas que decir, bueno, ¿ustedes qué necesitan para lo que yo te contaba? Si uno no tiene, nosotros estábamos dando, lo que te dije, alivios al 60% de nuestra cartera. Eso significaba que yo no iba a poder pagar, mientras la gente no me pagara, pues yo no podía pagar las deudas atrás hasta que mis clientes no se recuperaran, ¿no? Entonces, el primer proceso de decirle a los inversionistas de deuda, mire, quiero hacer esto con mis clientes, le voy a apostar porque yo necesito estar ahí para que se recuperen, etcétera, pero para poder hacer eso, necesito que usted me diga, sí, el mismo periodo de gracia que le estoy dando a mis clientes, pues necesito tenerlo ahí atrás, ¿no? Entonces, la verdad que desde ese lado los inversionistas existentes como súper comprensivos, una llamada, Ana, si eso es lo que crees que necesitas hacer, dale, y vamos mirando cómo se recupera, etcétera. Y por otro lado, lo que yo te contaba, Sergio, que por ejemplo, estábamos estructurando un vehículo para una deuda muy importante con Aflore, con un inversionista totalmente nuevo, un inversionista que en realidad tiene todavía pocas inversiones en Latinoamérica, una ronda de deuda de 10 millones de dólares. Y yo a los segundos que llamé después de mis inversionistas actuales fueron a ellos y les dije, mire, la verdad, yo entiendo, ustedes cómo la ven y ustedes vamos a poder cerrar esta estructura o no. Yo entendería si me dicen no por el grado de incertidumbre. Y la respuesta de ellos fue, Ana, en este momento es cuando más se necesita lo que ustedes están haciendo. Entonces nosotros estamos ahí, firmes, cerremos esto y empecemos a darle. Pues nosotros, o sea, julio cerramos después de que, además déjame decirte que las fiduciarias y el sistema financiero tradicional de este país sí que no estaba preparado para esto. Entonces, tratar de estructurar un vehículo en marzo, abril, mayo fue una pesadilla, pero bueno, lo logramos.
y la plata empezó a entrar en julio para nosotros poder empezar a volver a colocar y demás, y después cerramos una ronda de equity en diciembre. Entonces, pues a mí me encantó como ver esa alineación, ¿no? Entre los inversionistas, el negocio, entre como el fruto de haber desarrollado buenas relaciones, el fruto de haber tenido como relaciones muy transparentes de qué funciona, qué no funciona, cuáles son los riesgos que uno ve, pues porque al final una crisis de esta no puedes hacer que también se vuelva una crisis de credibilidad, ¿cierto? Yo creo que en un momento de tanta incertidumbre lo más importante de mantener es esa credibilidad y esa confianza en medio de todo, y yo creo que eso al final pues paga. Buenísimo, Ana, muchísimas gracias. Sebastián, cuéntanos tú, en el caso de Pimbus, ¿cómo lo vivieron en tu caso como emprendedor, esa relación con los inversionistas que ya tenían? Y si tuvieron que enfrentar alguna nueva ronda, ¿cómo lo percibieron en comparación a cómo era el entorno antes del COVID? Ok, nosotros cerramos una ronda literalmente el 18 de marzo. O sea, el que diga que el emprendimiento Wow. es una locura, porque yo creo que 2 días más y literalmente no estaríamos en este panel. Como que fue bien apretado y la sacamos adelante, y yo creo que ahí también, porque en ese momento estaban cayendo muchas rondas. En ese momento lo que uno veía era básicamente el que no firmó. Lo que dices tú, Ana, pues había una incertidumbre gigantesca. Entonces nosotros pues al final contamos como con un buen grupo que entró y pues nos apoyó, y al final del día pues ese cierre, la vaina más improvisada del mundo, pues ya se podrán imaginar, con un mensajero corriendo por todo Bogotá tratando de conseguir las firmas, y literalmente las sacamos adelante. Entonces pues por lo menos teníamos como la tranquilidad de que teníamos caja para enfrentar la pandemia, que yo creo que eso fue pues importante. Ahora, lo otro que mencionas también es que yo creo que en la pandemia, sí, como esas buenas relaciones se pagan, ese compromiso al final del día es interesante, porque lo que hizo la pandemia fue como una solidaridad en ese momento de todos, ¿no? Pues desde proveedores, cuando uno miraba, todo el mundo estaba tratando de ayudar. De hecho, Amazon en ese momento pues nos dio una muy buena mano, y al final del día pues yo creo que el compromiso de los inversionistas fue absoluto, también por eso. Entonces pues al revés, empezamos a hacer una dinámica de juntas casi que más seguidas, y realmente pues estuvieron mucho como en sincronía con nosotros y con lo que estaba pasando. Obviamente pues los teníamos totalmente contextualizados todo el día, porque lo que estaba pasando en el sector era muy raro de entender. Entonces pues yo creo que al final del día como que esa transparencia, y fue una relación supremamente abierta, logramos que la dinámica, si antes éramos unidos, pues salimos supremamente unidos. Y yo creo que también el hecho de uno como emprendedor durante esos momentos pues logre probarse y demostrar, digamos, que uno está ahí como al pie del cañón, como yo creo que lo hicimos todos nosotros, pues al final del día eso es supremamente valioso, y lo que te digo, y eso pues se transmite en que ahorita pues estamos haciendo otra ronda, y casi que la mayoría de los inversionistas pues dicen nosotros vamos, porque también es un poco lo que decíamos ahorita. Es difícil ya hoy en día no ver el futuro, de decir esto va para allá. O sea, antes había un poquito de duda, hoy en día pues está clarísimo. Entonces, pues como que el compromiso y un poco ese desempeño que hubo el año pasado con eso, pues hace que la verdad, en ese sentido, pues tengamos muy buena relación con todos. Buenísimo, Sebastián, gracias. Cuéntanos tú, Miguel, ¿cómo lo vieron desde Merkeo? ¿Cómo lo viste tú como emprendedor? La relación que venía con los inversionistas, ¿qué pasó durante esa época de la pandemia? ¿Qué cosas positivas te llevas de esto? ¿Cómo lo viviste? Bueno, en nuestro caso fue un poco diferente. Entonces, digamos, desde la perspectiva como de nuestros inversionistas actuales, pues fue, enfoquémonos en el negocio, avancemos, y básicamente entre menos reuniones y menos cosas mejor, foco en crecer y en ejecutar, y aprovechemos la ola, ¿cierto? Todo el mundo obviamente muy contento, pues porque obviamente se estaban acelerando, digamos que los números rápidamente. Entonces creo que fue más una época de ejecución que de planeación o que de tomar decisiones, o fue ejecute, ya sabemos lo que tenemos que hacer, y no más. Luego, digamos que cuando hablamos ya de inversionistas distintos o gente que uno con la que siempre uno está hablando para liderar nuevas rondas, yo creo que al principio la gente se asustó muchísimo, y lo que hicieron los inversionistas fue enfocarse en su portafolio. Oiga, ¿qué tenemos acá? ¿A quién toca cuidar? ¿A quién no?
clasifiquemos las empresas, depende del riesgo, parémosle bolas a quienes podrían salir mal de la pandemia, no nos preocupemos por las que están bien, y nuevas inversiones, pues no, hasta que no sepamos más. Entonces las nuevas inversiones, si se fijan, pues pararon un tiempo. Y cuando la gente ya empezó a ver lo que estaba pasando y se tranquilizó, pues se aceleró muchísimo el ritmo de inversión. Obviamente salieron muy ganadores todos esos negocios que demostraron como resiliencia en la pandemia, obviamente, como que, oiga, este negocio aguanta una cosa de estas. Y también los negocios que se vieron impulsados por la pandemia. Pero lo más importante en términos de inversión es que si uno mira lo que pasó, como en general, la mayoría de los activos cayeron, ¿cierto? O sea, acciones de compañías comunes y corrientes, bonos, y tecnología empezó a tomar más, digamos que tamaño de la torta, digamos, del ecosistema global digamos, de assets, de activos, del valor de esos activos. Entonces también creo que ha hecho que mucha gente que antes no quería invertir en tecnología le toque, porque pues al final son las inversiones que están, digamos que manteniendo todo a flote. Vemos como cosas más tradicionales cayeron fuertemente. Entonces también esto le dio un empujón fuertísimo a nuestra industria como un todo y es a crecer los montos, a ser invertidos en el futuro y atraer nuevos inversionistas hacia estas industrias. También creo que le dio una lección a mucha gente que en estos países latinoamericanos siempre ha invertido en cosas muy tradicionales. Y es básicamente, pues todo puede salir mal. Entonces hay dos opciones, o uno le juega a una cosa pues que retorna poco y es segura, o uno le invierte a algo que puede retornar muchísimo. Entonces yo también creo que se cambiaron la forma, o sea, se cambió la forma de balancear un portafolio, y eso pues básicamente nos ayuda porque permite que haya más, digamos, apetito de riesgo. Y la forma como yo escribo esto fácilmente es, cuando un país está quebrado, pues no dice vamos a la luna, ¿cierto? Cuando un país está en auge y todo el mundo está, oiga, estamos bien y mañana vamos a estar mejor, pues hace planes más agresivos y deja plata ahí guardada para que podamos ir a la luna. Entonces, creo que estamos en un momento de esos, en un momento donde la gente está más pensando en lo bueno que va a traer el futuro y que toca invertir en eso, más que estamos en una crisis, estamos fregados y tenemos que quedarnos, y digamos, básicamente no nos podemos quedar en lo que veníamos, vamos a apostar al futuro y vamos a ser optimistas sobre lo que viene. Y para los que estaban invertidos, digamos, en esta industria en los últimos 10 años, pues estamos viendo récords todos los días de todos los retornos que están logrando. Entonces, pues ese es un poquito como el resumen de cómo lo veo desde mis inversionistas hasta los inversionistas con los que estábamos hablando en su momento y cómo vemos la industria moviéndose hacia adelante. En nuestro caso, pues pronto anunciaremos una nueva gran ronda que yo creo que no hubiera sido posible si no fuera pues porque todo esto está pasando. Buenísimo, Miguel, y creo que tus comentarios son, pues me alinean bastante bien la pregunta final del panel, ya que vamos entrando como a los últimos minutos. Y es que, bueno, así como mencionan, hubo una muy buena dinámica de capital. Evidentemente, decirlo hoy con espejo retrovisor, pues es mucho más fácil que habernos parado en pleno momento de pánico cuando apenas empezaba el COVID, pero ya hoy lo vemos más como una realidad evidente que la inversión en emprendimiento, que la inversión en tecnología, pues al final se convierte en una de las mejores alternativas en este momento y todavía se percibe pues una enorme oportunidad hacia futuro. Yo les quisiera preguntar, bueno, partiendo de la base y de acuerdo también a lo que mencionaba Adriana Suárez en el anterior panel, evidentemente la influencia de capitales del exterior sigue siendo enorme en el ecosistema de emprendimiento en Colombia específicamente. ¿Qué hace falta en el ecosistema colombiano? Ya para mí me parece genial que ya Colcapital haya sumado y se haya animado a hacer un capítulo específico de VC y de inversión en emprendimiento. ¿Qué hace falta
para que más emprendedores locales de Colombia inviertan en startups, inviertan en tecnología? ¿Cómo lo perciben ustedes? Ana, cuéntanos un poquito cuál es tu visión sobre esto. No, bueno, yo creo que, o sea, el cambio, piensa el ecosistema hace 6 años a lo que es ahora. Yo creo que muchos ojos están puestos en Colombia, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento súper fundamental y que haya tantos ojos, ya tantos casos, ¿no? Miguel, Rápido, o sea, casos que ya no tienen, o sea, no, se ha cerrado mucho la brecha entre Latinoamérica y sobre todo, ¿sabes qué? Yo pienso que se ha cerrado mucho la distancia a Colombia, que siempre sonaba, no sé, si yo piensa lo que era ir a hablar con un inversionista hace 8 años de Colombia versus hoy, pues dice, ya empieza a estar en el mapa. Yo creo que ese es el paso fundamental que no terminamos que dar, ¿cierto? Porque hay un grandísimo interés en Latinoamérica, un interés que todavía está un poco, pues un poco no, que yo diría que todavía hay bastante concentración en que Latinoamérica sigue siendo mucho Brasil y México, y yo creo que nosotros debemos dar ese paso, ¿cierto? Y somos responsables los emprendedores, las empresas de capital, o sea, todos, para hacer más visible y darle esa relevancia a Colombia, porque el interés en Latinoamérica está mucho ahí y necesitamos darle como esa visibilidad de Colombia como interés, donde aprovechar ese momento que ya está, como ese granito que ya está, pero hay que llevarlo al siguiente nivel. Y la verdad también es un trabajo no solamente hacia afuera, Sergio, porque al final de todas maneras, pues digamos los grandes capitales siempre van a estar afuera, etcétera, pero pues yo también creo que es una mirada hacia adentro. Creo que hemos dado muchos pasos, pero creo que hacia adentro todavía falta, ¿no? Y al final desarrollar, digamos, por eso, como tú lo dices, ese trabajo que está haciendo Colcapital es tan importante porque todavía también falta también mucha más inversión local y todo eso va desde buenos grupos de ángeles inversionistas hasta fondos específicos de VC, porque pues al final, no sé, el mercado del fondeo, piénsalo un mercado desarrollado, o sea, piensa capital markets normal, pues piensa el mercado de TES, el mercado más conservador del mundo, pues tiene una inversión muy importante de fondos extranjeros, pero la inversión local es muy relevante y sobre todo porque eso es lo que te equilibra un mercado, ¿no? No sé, ¿por qué el dólar ha caído tanto en los últimos meses? Pues precisamente porque los inversionistas extranjeros han sacado toda su plata de Colombia, pero pues el mercado se sigue manteniendo porque hay una buena demanda local. Entonces, piensa lo mismo, cómo eso se puede traducir en un mercado de VC. Es tan importante desarrollar el mercado hacia afuera como lo es desarrollar el mercado hacia adentro. Y yo creo que esa es la tarea que nos falta, de aprovechar este cuarto de hora en consolidar un mercado real de inversión en el VC, tanto que los inversionistas nos miren afuera como desarrollar el mercado local de inversión. Súper, Ana, ese es un muy buen punto, ¿no? Cómo aprovechar este momento también para impulsar más inversión local en el ecosistema. ¿Cómo lo ves tú, Sebastián? ¿Cómo percibes esto? ¿Qué hace falta en Colombia para que más inversionistas colombianos, tal vez enfocados en industrias más tradicionales, pongan los ojos en startups y en tecnología? Sí, rápido. Yo creo que lo que uno se da cuenta y oye mucho es que realmente la falta de exits o salida es como lo que hace que la gente le dé como al final esa timidez, como que al final la idea puede que tenga sentido y yo le creo al equipo emprendedor, pero siempre está el riesgo de que uno no ve muchos exits o mucha como salida, mucha liquidez, digamos que al final, entonces pues eso digamos que la gente, a los inversionistas los asusta un poquito, pero yo estoy muy optimista porque es que yo creo que viene una camada de empresas, digamos que seguramente nos incluimos ahí nosotros, que llevamos 5 o 6 años construyendo y al final del día el ecosistema que uno ve de pronto en esa, digamos que empresas, pues todavía no han habido muchos éxitos, pero yo estoy seguro que esos están por venir. O sea, al final del día lo que viene es como que vamos a cosechar algo que sembramos hace un par de años. Entonces, en la medida que realmente eso se dé, y yo creo que empecemos a ver estos casos de éxito, que ojalá pues sean muchos en los próximos, yo creo que 2 años, estoy seguro que eso va a hacer que se atraiga mucho talento y por eso es lo mejor que uno, como emprendedor, por eso es que es tan satisfactorio poder vender la empresa, porque al final del día lo que uno hace es que
está creciendo el pool de capital, porque muchos de nosotros tenemos pues, personas, digamos que el famoso Ángeles es una familia bastante adinerada, que le cree, pero que en la medida que uno le dé buenos retornos, estoy seguro que multiplica el capital o lo reinvierte todo. Entonces, como que estamos en esa coyuntura, yo creo que muy cercana de que se dé o empecemos a estar como más, a oír de más exits, y yo creo que eso es un poco hoy en día lo que falta para acabar de motivar y pues traer más capital al ecosistema. Súper, Sebastián. Y ya para cerrar, Miguel, ¿cuál es su perspectiva? ¿Qué hace falta para que más inversionistas locales inviertan en startups? Bueno, la verdad es, yo ya llevo como 10 años en el ecosistema y he visto exits y he visto a mucha gente, digamos que tener bastante éxito. Y eso no ha movido tanto la aguja en Colombia, esa es la verdad. Yo creo que Colombia digamos que no tiene un pool fuerte realmente de inversionistas locales por cultura. Nosotros desafortunadamente no somos un país donde la gente esté, digamos que, presionada para hacer más, ¿sí? Nos gusta a veces quedarnos como tranquilos en el nivel que estamos. Pero lo que sí está pasando es que la camada de emprendedores que viene está dispuesta a todo. Si uno ve los reportes, los colombianos somos los que más rápido nos expandimos y los que estamos saliendo más rápido a otros mercados. Nos dimos cuenta, los emprendedores, que Colombia no es un mercado suficientemente atractivo y que el ecosistema local no nos va a dar lo que necesitamos. Y eso está creando unas redes enormes en Latinoamérica y un know-how enorme, donde un emprendedor colombiano hoy lo primero que está pensando es cómo se va a expandir rápido a México y a Brasil y a otros países. Puede llamar a otros 10 emprendedores que están haciendo lo mismo, que están viviendo en esos países, que conocen gente, haciéndole más fácil esto a todos. Y ya la historia no es Colombia, la historia es Latinoamérica. Entonces, creo que nosotros, por tener una cultura de trabajo tan fuerte, tenemos una calidad de emprendedores sin precedentes que va a construir un futuro de tecnolatinas, como le llaman, un futuro donde nuestras empresas colombianas van a estar en varios países, porque simplemente nuestro ecosistema local no nos dio lo que necesitábamos. Y eso está bien, eso pasa en muchos países y no tiene nada de malo, es algo más macro que solo de Colombia. Creo que Colombia tiene una ventaja grande en su ecosistema. Tiene un ecosistema donde ha habido más exits de lo normal. Se ha retornado más plata de la invertida versus otros países muchísimo más. Lleva muchos años creciendo como este estilo de vida emprendedor. Hay muchas redes entre los emprendedores colombianos. Y definitivamente todo el emprendedor ambicioso colombiano sabe hoy que no puede quedarse en Colombia. Eso va a cambiar a nuestro país de una forma sin precedentes. Entonces, yo no le dejaría esta responsabilidad a los inversionistas. Yo creo que chévere los que se monten, pero definitivamente el emprendedor colombiano no se va a quedar esperándolos. Hay fondos en otros países. Hay inversionistas en todas partes que ya conocen de esto, que están dispuestos a hacer inversiones en sitios que no conocían. Lo más importante ahorita es la ambición de estos equipos y los negocios que están construyendo. Hoy en día la plata no tiene ubicación, es un tema más de ambición. ¿Qué quieres? Y lo estás logrando. Y esto pues no es un discurso, esto es lo que vemos todos los días y que ya todo el tiempo, cada vez más, está pasando a cifras donde podemos decir las cosas como son. Colombia está en esta situación, está pasando esto, los éxitos son estos, llevan tanto tiempo pasando y nuestro ecosistema no evoluciona a la velocidad que evolucionan los emprendedores. O sea, nuestro ecosistema, digamos, de capitales no está evolucionando a la misma velocidad. Pero, otra vez, creo que nosotros los emprendedores somos los que vamos a abrir las siguientes oportunidades y hacer que Colombia acelere su ritmo de inversión con resultados, no con promesas. Y pues, obviamente, quienes nos van a creer en nosotros seguramente no van a ser colombianos, pero está bien, ¿sí? Así es como lo veo. Para los emprendedores que están oyendo,
nunca ha sido un mejor momento para emprender. A toda la gente que hoy en día está tratando, o sea, pensando si emprender o quedarse trabajando en una consultora, pues nunca ha sido un mejor momento para emprender. Y para los inversionistas que están preocupados por las valoraciones, nunca ha sido un mejor momento para invertir. Entonces, creo que la actitud es cómo nos comemos el mundo, cómo como colombianos creamos multilatinas, porque nuestro mercado local, si nos quedamos en nuestro mercado local, no vamos a ser el país que queremos hacer. Ni vamos a tener los retornos, ni eso va a satisfacer la ambición de esta camada nueva de emprendedores. Así que pensar solo en Colombia es del pasado. Buenísimo, Miguel. Muchísimas gracias a ti y también a Ana y Sebastián por su intervención. Creo que fue una conversación muy, muy buena. Aquí nos podemos quedar más horas hablando de este tema. Espero que a todos los que nos hayan escuchado, hayan participado aquí en este panel viéndonos, se hayan quedado con algo. Creo que la experiencia de los tres es súper valiosa. Entonces, muchísimas gracias a los tres por su tiempo y por compartir aquí un poquito de cómo han vivido esta situación y su visión hacia futuro. Muchísimas gracias a Colcapital. Y bueno, seguimos en contacto. Súper, muchas gracias. Muchas gracias a todos.